Eh, Como saben, estoy un poco retrasado clase. Hoy deberíamos estar con la clase 11 ya, pero ya creo que nos hemos tardado un poco porque en un principio pensaba que tenía que hacerlo todo, pero no hay que hacerlo todo. Bueno, eh, vamos a hacer algunos ejercicios de la clase 9 y veamos si también hacer algunos de la clase 10. Fíjense, la clase 9 es sobre derivadas por definición. ¿Sí? El primer ejercicio de la clase 9 a mí me parece que es interesante que se haga. Se calcule usando la definición las funciones derivadas de. Todavía derivación pues no se ha examinado, entonces es importante que ustedes aprendan a calcular derivadas usando la definición, ¿no? La función f y la función g. Y tenemos una función lineal o afín genérica y una función cuadrática genérica. Entonces, por definición, escribir antes de comenzar con el caso A. Por definición, la derivada de f, la función derivada de una función f, se calcula de esta forma, es el límite, cuando h tiende a cero. Hoy no, tal vez no requiera tanto de su participación por el motivo que necesito avanzar. Entonces se calcula de esta forma, siempre que si existe el límite. Entonces la función está definida en todos los x donde este límite existe. ¿Ya? Entonces, pues, hacemos la parte A, la parte todo. Este ejercicio realmente es bastante sencillo, pero como es ilustrativo, quería hacerlo acá. Fíjense, acá tenemos f de x más h, es decir, donde va x, usted escribe x más h. ¿Sí? Es una composición que estamos haciendo, poniendo la función f con la función que lleva x en x más h. Esta es f más h, y eso le resta f de x, y todo eso lo divide para h. De f de x no, ya, por supuesto. F de x es ax b, pues, paréntesis, sale esta recta, la línea lo más recto que se pueda, resto dividido para h. Entonces usted lo que hace es simplemente operar dentro de la fracción. Toma el límite cuando h tiende a 0, aquí tiene ax más ah más b, de distributividad, menos ax menos b, dando el paréntesis. Entonces, esto es el límite. Cuando h tiende a 0, y ahora agrupa. Ax menos ax, menos b, y por acá le queda solo AH, todo dividido para H. Por supuesto, AX menos AX es 0, B menos B es 0. Entonces esto se convierte en el límite cuando H tiende a 0, de A por H dividido para H, las H se cancelan, y esto pasa a ser el límite cuando H tiende a 0 de una constante, que es por supuesto la constante. Ahí tienen la derivada por definición de esta función. La otra es más o menos lo mismo. Usted tiene que escribir, tiene que calcular el límite cuando h tiende a 0, de g de x más h menos g de x todo dividido para h. Pero de nuevo,
hay que mirar las definiciones. Usted toma acá la función g, que era ax cuadrado más bx más c, y en el lugar de x sustituimos por x más h. Entonces acá tendríamos a por x más h al cuadrado más b por x más h más c. Vamos a poner esto abajo mejor porque ahí no voy a tener espacio. Mejor lo copio acá. Y sí. Y esto es g de x más h. Y a esto se le resta, por supuesto, g de x, que es ax cuadrado más bx más c. Todo dividido para h. Ahora simplemente es cuestión de desarrollar el cuadrado acá. El límite cuando h tiende a cero de a por x cuadrado más 2 por x por h más h cuadrado más b por x más h más c. Y siguen teniendo g de x más h. Y de nuevo, uso la herramienta de dibujo. Esto dividido para h. Entonces, de nuevo, aquí hay cosas que se cancelan. Por aquí tienen, bueno, vamos a desarrollar ese límite cuando h tiende a cero. De, por acá tengo x cuadrado más 2axh más h cuadrado más bx más bh más c. Y a esto le resto x cuadrado, bx y c. Para h. Entonces, vemos qué cosas se cancelan. A x cuadrado se cancela con x cuadrado, menos x cuadrado, bx se cancela con menos bx, c se cancela con menos c. Y ahora todos los términos que quedan tienen una h. Tenemos el límite cuando h tiende a cero de 2axh más h cuadrado más bh. Esto dividido para h. Por supuesto, esta h se nos va a cancelar un factor en el numerador con la h del denominador y nos va a quedar 2ax más ah más b. Y cuando h tiende a cero, pues acá tenemos este 2x no depende de h, que es exactamente igual. No tenía que poner el límite. A efectos de h, este 2x es constante. ¿Sí? Y efectos de h, este b también es constante. Pero este a por h no. Cuando h tiende a cero, este término a por h tiende a cero. Entonces esto es 2ax más b. Justamente lo que luego por regla sabemos que es la función derivada. Otro ejercicio que puede ser ilustrativo acá es hallar que f' en 0, en 1, en 2, por supuesto, usando la definición para esta función. F de x es esta función con polinomio de grado 5 que nos da acá ya factorado en sus factores lineales. Entre raíces tiene una raíz en 0, una raíz en 1 de multiplicidad 2 y una raíz en 2 que tiene multiplicidad 3. Solución, primero, vamos a calcular, vamos a poner aquí, 1, calculo f' en 0. Entonces, eso lo hago de la siguiente forma. Calculo el límite cuando h tiende a 0
de f de 0 más h menos f de 0 dividido para h. Ahora, h, el 0, 1 y 2 son raíces del polinomio. Entonces, f en 0 va a ser 0, f en 1 va a ser 0, f en 2 va a ser 0. Acá lo que nos queda entonces es el límite cuando h tiende a 0 de f, 0 más h es h. Tengo f en h dividido para h, que es igual a esto. El límite cuando h tiende a 0 de h por h menos 1 al cuadrado por h menos 2 al cubo. Todo esto dividido para h. Por supuesto, estos dos factores se cancelan y lo que me queda es el límite cuando h tiende a 0 de h menos 1 al cuadrado por h menos 2 al cuadrado. Y por supuesto, utilizando los teoremas de límites, etcétera, de potencia, de límite de una constante, límite de la función de identidad, estos límites se hallan simplemente evaluando. Entonces, por aquí tengo menos 1 al cuadrado, que es 1, y este límite de h menos 2 al cuadrado es menos 2 al cuadrado, que es 4. Entonces, la derivada en 0 de la función f es 4. Por Es otro h lado, menos cubo. Profe, al cubo, h menos 2 al cubo. está h menos 2 al cubo, sí. Pues menos 8 entonces. Esos son errores de los que hay que estar pendiente y ya se puede pasar. Uno transcriba mal algo. Después, calculamos f' en 1. La cosa más o menos similar. Tomamos el límite cuando h tiende a 0 de f en 1 más h menos f en 1. Pero como dijimos, f en 1 es 0 porque 1 es raíz del polinomio. Tenemos el factor x menos 1. Cuando evaluamos en 1, ese factor es 0, nula. Tengo f en 1 más h menos f en 1 dividido para h, que es el límite cuando h tiende a 0 de f en 1 más h o dividido para h. Entonces, evaluamos. Es el límite cuando h tiende a 0. Por acá tengo, en lugar de x, 1 más h. En el lugar de x menos 1, acá tengo que poner 1 más h menos 1, esto está al cuadrado. Por acá me queda eh, x menos 2 al cubo. Bueno, entonces h más 1 menos 2 al cubo. ¿Sí? Más 1, 2 al cubo. Y todo esto, desde luego, está dividido para h. Igual aquí. Es el límite cuando h tiende a 0. Aquí tengo 1 más h. Por aquí tengo h al cuadrado. Y por aquí tengo h menos 1 al cubo. Como podemos observar, queda un factor de h en el numerador al cuadrado. Ese cuadrado se va a cancelar con el h que está en el denominador. Y esto va a ser ahora el límite cuando h tiende a 0 de 1 más h por h por h menos 1. Entonces 1 más h, por supuesto, tiende a 1. H menos 1 tiende a menos 1, pero h tiende a 0. Este límite es 0. Y de manera similar se resuelve el límite cuando
el- la derivada por definición de f en 2. De nuevo, f en 2 va a ser 0 y f en 2 más h, pues les va a quedar un factor de h al cubo que va a hacer que todo tienda a 0 em, cuando h tiende a 0. Entonces, eso lo pueden hacer por su cuenta. Después tenemos un problema, bueno, un ejercicio. El ejercicio 4 dice calcule dando definición de derivada, hacer este, y quiero hacer quizá un poco más allá, usando la definición de derivada, la derivada de la función. Cuando nos dicen así, la función derivada, la derivada de la función f de x igual a seno de que se refiere a seno de x. El seno de pi es más interesante. Usa que esta cuenta, si esto es seno de pi, seno de pi, en ningún interés. A ver, la función la función derivada de la función f. ¿Cómo se calcula eso? Acá, ok, listo. A ver, ¿cómo calculamos por definición? ¿Cuál es por definición la derivada de f? Sería límite de seno de x más h menos seno de x sobre h cuando h tiende a cero. Límite, ya déjame poner acá, Puri, Encarnación, Joseph, ¿no? Sí, Esto es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido para h en f. Función f de x es seno de x. Oye, que seno de x, aquí aparece el seno de pi, pero seno de pi es 0. La derivada de eso es 0. Bueno, acá tenemos seno de x más h menos seno de x. Todo esto dividido para h. Cuando calculamos el límite de seno de x más h, usando la identidad trigonométrica correspondiente, ¿a qué es igual eso? A ver, seno de x más Igual h. x, seno de x por x menos coseno de x por seno de h. A ver, sería seno de x por coseno de Ah, h menos coseno de x por seno de h. exacto. A ver, Iniquinca, no me Ni equivoco, quinca. ¿no?
Ok. Entonces, fíjense, aquí tenemos seno de x por coseno de h más coseno de x por seno de h. Y de esto le estamos restando seno de x y todo queda dividido para h. Obviamente. Fíjense que coseno de h, esto tiende a 1, coseno de h tiende a 0. Entonces, eh, aquí seguimos teniendo un denominador que tiende a h. Entonces, tenemos que manipular la expresión algebraicamente de manera que nos dé un límite que finito a ser posible. Entonces, aquí observamos que de coseno x seno h, acá, seno x coseno h menos seno x, podemos sacar seno x como factor común. Seno x, nos queda coseno h menos 1. Todo esto dividido para h. Acá queda coseno x, seno de h, dividido para h. Entonces acá hay un infinitésimo equivalente que nosotros podemos usar. Pero, digamos, esta fracción no sabemos. Yo les mostré en las notas, porque aquí no hay ningún infinitésimo equivalente. Vamos a sacar acá menos seno. Y acá 1 menos coseno de h dividido por h. Y acá ni seno ni coseno de x van a depender de h, entonces yo lo puedo sacar del límite. Son constantes efectos de estos límites. Y tengo seno de h dividido para h. Seno de h dividido para h, por supuesto, tiende a 1 cuando h tiende a 0. Pero este 1 menos h, el 1 menos coseno de h dividido para h, ¿a qué tiende? Bueno, si ustedes leyeron el archivo que les envié, esto es, esto directamente, 1 menos coseno cuadrado de h dividido para 1 h multiplicado por 1 sobre 1 más coseno de h. El límite, h tiende a 0. Aquí me queda seno cuadrado. Me queda seno de h dividido para h y aquí me queda factor de seno dividido para 1 más coseno de h. Y no tengo ningún problema porque cuando h tiende a 0, el seno tiende a 0, pero el denominador tiende a 2. Acá no hay ningún problema. Y acá tengo un infinitésimo equivalente que es 1. Esto es 0. Voy a poner esto de repente en otro color, de manera que es una explicación. Sí, es parte del ejercicio, pero no es el cálculo principal. Sí, y entonces, como tenemos esta igualdad, esto, pues, eh, el límite de 1 menos coseno de h dividido para h es 0. Eh, sí, bueno,
límite notable en realidad. Pero no sé por qué no se presentó entre los infinitésimos equivalentes. Entonces tenemos que el límite, al tender este límite a cero y al tender este seno de h entre h1, esto es igual a coseno x. Que todo está al resolver límites por definición, todo está en hacer algunas operaciones algebraicas que nos permitan resolver si es que se genera alguna indeterminación o resolver la situación en la que tenemos un denominador tendiendo a cero. Podemos simplemente evaluar directo, si no, tenemos que trabajar. Y el ejercicio número 6, que lo tenía por ahí visto para resolver, y se demuestra usando la definición que si f de x es derivable y g de x, f de g es derivable y su derivada es igual a la de f, eso es directo. Pero de repente el 7 muestre que la función, acá nos da una función que se ve un poco exótica. Función vale x cuadrado si x es racional, vale 0 si x es irracional. Y lo que queremos demostrar es que esta función es derivable en x igual a 0. Esta función ustedes la pueden ver como una parábola, pero con muchos huecos que corresponden a los sitios donde tenemos la imagen de un punto x irracional. Entonces, nosotros aquí queremos tomar el límite cuando h tiende a 0. Queremos demostrar que existe ese límite. Si x es igual a 0. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h menos f en 0 dividido para h, que es el límite cuando h tiende a 0 de f de h menos f evaluado en 0, que es 0 cuadrado porque 0 es racional, 0 es racional, tanto de 0, 0. Entonces, tenemos este límite, que es f de h cuando h tiende a 0. F de h es 0 si h es racional, porque es h cuadrado. Y f, perdón, este no es 0, este es h cuadrado. Es h cuadrado si h es racional y f de h es 0 si x es irracional. Entonces, esto es límite h tiende a 0 de em, 42
tipos de números. Tenemos los números racionales y los números irracionales. Si h es irracional, esto directamente es cero. Si h es racional, esto es h cuadrado sobre h. Profe, Y dígame, para demostrar se podría, ya que cero es racional, se tomaría la primera función y para demostrar que existe la derivada hay que sacar la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha. Y si esas son iguales y existen, la derivada existe. no, no, no. No tiene nada que ver con derivadas por la izquierda y por la derecha, porque la función está definida en todos los reales de esta manera. Está definida a la derecha del cero de una forma y a la izquierda de otra. O sea, no tiene nada que ver con derivadas laterales. Lo que tiene que ver es con esto. Observemos que f de h sobre h es h y h es racional. Y 0 si h es irracional. Entonces, en este caso ya la función es 0. En este caso, pues, tiende a 0 cuando h tiende a 0. Entonces el límite cuando h tiende a 0 de f de h sobre h es 0. Eso es. Profe, no es h cuadrado si es racional. Si es h cuadrado, si divide entre h le queda h. ¿Sí? Si de h es h cuadrado entre h. ¿Mm? Nos pasemos a mirar un ejercicio de la clase 10. Profe, una Bien, pregunta. claro. En la segunda función, en donde puso ceros y h es irracional, eh, ¿Mm? si saca el límite de eso, quedaría, o sea, quedaría cero. El límite de cuando h tiende a cero es cero sobre h. Sí, Y ese límite, ¿por qué sale cero? ¿qué cosa? A ver, aquí está reemplazando la función de la segunda función en el límite. Sí. Entonces quedaría cero, el límite cuando h tiende a cero, de cero sobre h. Puedo, antes de sacar el Si límite, h es dividir irracional, cero. Ajá, si h es irracional. La pregunta si es h si es puedo, irracional, la digamos, función. sacar cero, Sí. dividir h y de ahí sacar el límite. ¿Qué ocurre? Si h es irracional, sobre los irracionales esta función es constante, vale 0. Límite cuando h tiende a 0 de 0 es 0. Eso es todo. ¿Por qué? Porque es 0 porque 0 sobre h, 0 sobre h, 0 independientemente del valor de h. Ok, ok. Ya. Em, En la clase 10, pues los problemas acá son sencillos, porque todo es derivar, pero derivar usando ya las reglas, conocemos. Entonces, en realidad, de la clase 10 yo creo que no hay mucho problema. Em, ya, estamos un poco más cerca de estar nivelados. A ver, los productos, siguientes, es cuestión de usar las reglas. No sé si han tenido algún problema resolviendo algo de la clase 10, de los ejercicios propuestos. Si fuera, por favor, háganmelo saber. Pero no tendrían por qué tener ningún problema, porque todo es simplemente seguir las reglas de derivación. Pero
El 5. Porque el 5 nos pide hallar la derivada de algunas funciones y simplificar lo que se puede. Pide hallar la derivada de siguientes funciones y simplificar cuando se pueda. Fíjense por acá, tenemos por ejemplo que y es el arcseno de x cuadrado. Nosotros no hemos visto acá en las reglas cómo calcular la derivada de arcseno. ¿Sí? Pero conocemos dos cosas. Conocemos primero teorema de la función inversa y conocemos la regla de la cadena. Entonces, y nosotros sabemos derivar arcseno, luego podemos derivar arcseno de x cuadrado, derivando arcseno, evaluando eso en x cuadrado y luego multiplicando por la derivada interna, que es la derivada de x cuadrado. Entonces vamos a tomar f de u igual a arcseno de u. Y vamos a derivar esto. El teorema de la función inversa. Fíjense que es el arcseno de u, sí y solo sí, el seno de y, la u. Seno de y, entonces, el seno de arcseno de u, dado que arcseno es la función inversa de u. Entonces, qué nos dice el teorema de la función inversa? Seno de y es monótona entre, fíjense, cuando tenemos un ángulo de menos pi medios, seno es menos 1. Esa función empieza a crecer, llega a ser 0, 0, 0, y es 1 en ángulo pi medios. A partir de ahí empieza a decrecer hasta volver a ser 0. Entonces, esta función es monótonamente creciente en el intervalo menos pi medios, pi medios. Y además, hemos visto que es derivable en el intervalo abierto, menos pi medios, pi medios. Y su derivada yo estoy poniendo seno de y, pero va de seno de x, de x, es coseno de x. Y coseno de x nunca se anula en el intervalo menos pi medios, abierto, desde luego, menos pi medios de 0 y en pi medios de 0 también. Entonces no se anula acá. De manera que seno puede volver a ser seno de y. La variable y. Se ve raro que haga este cambio. Seno de y satisface las condiciones, la hipótesis del teorema de la función inversa. ¿Sí? La derivada existe en todo el intervalo menos pi medios, y no es 0.
en ningún lado y la función es monótona, o sea que iba. Bien. Recuerdan las hipótesis del teorema de la función inversa, ¿no? Pero esto significa que la derivada con respecto a u del arcseno de u es 1 sobre la derivada de seno evaluada en la preimagen de u. Esto es coseno. Es la derivada de seno en u. Em, fíjense, el teorema de la función inversa nos dice que esto es la derivada de la inversa de f en y. Es 1 sobre la derivada de f en x. De x y y. Seno de u. Seno de... ahora, bueno, las variables. Sí, seno de f es arcseno. Ahora, seno cuadrado de y es 1 menos seno cuadrado de y. Y acá u es seno de y, ¿no? Entonces, acá tengo coseno, pero coseno es la raíz de 1 menos seno cuadrado de y. Este seno cuadrado de y es u cuadrado, por la raíz de 1 menos u cuadrado. Entonces yo puedo escribir la derivada con respecto a u de arcseno de u como 1 sobre la raíz de 1 menos u cuadrado. ¿Sí? Por acá, a ver, yo tengo que restringir, por supuesto, el dominio. Observen que y va de menos pi medios a pi medios. Entonces, u va de seno de menos pi medios, que es menos 1, a seno de pi medios, que es 1. Esto es un u perteneciente a el intervalo abierto, menos 1, 1. Y esta es la derivada del seno. Por lo tanto, la derivada con respecto a x del arcseno de x cuadrado va a ser la derivada en una notación de Leibniz. Va a ser la derivada con respecto a u de arcseno de u por la derivada de u con respecto de x, siendo u de x, x cuadrado. Entonces ya vimos que por acá esto es 1 sobre la raíz de 1 menos u cuadrado. Esto es 1 sobre la raíz de 1
menos x a la 4, bajo de su la raíz de 1 menos x a la 4, por la derivada de x cuadrado con respecto a x, que es 2x. 2x dividido para la raíz de 1 menos x a la 4. Y así es como uno calcula las derivadas de funciones trigonométricas inversas. Uno utiliza el teorema de la función inversa de manera adecuada. Por ejemplo, observen este otro. Parte C. Tenemos la función en mayúscula de x, que es igual a x cuadrado por la arcotangente de x. Bueno, supongo que es arcotangente, porque aquí aparece tangente a la menos 1. Esa no es una buena manera de escribir arcotangente, porque en la forma usual de denotar la inversa de una función es poner un menos 1 arriba. En el caso de las funciones trigonométricas se suele usar arc antes de la función. Uno está invirtiéndose. Invierte la tangente, arcotangente, el seno, el coseno, etc. Entonces se puede prestar a confusión usar la otra notación. La derivada de h es, por supuesto, la derivada de h es la derivada de 1 más x cuadrado por la función arctangente de x en derivar más 1 más x cuadrado por la derivada de la función arctangente. Ahora, ¿cuál es la derivada de la función arctangente? Entonces, esto es 2x por arctangente de x, y esto es 1 más x cuadrado por la derivada de arctangente. Bueno, no me queda tiempo para explicarlo, me quedan apenas 2 minutos. Terminar de hacer el viernes, pero de una vez les puedo decir que la derivada de arctangente es 1 sobre 1 más x cuadrado. Derivada arctangente de x. Entonces, y de nuevo usamos el teorema de la función inversa. Entonces acá esto es 1 sobre la derivada de tangente. La derivada de tangente es secante cuadrado. Y uno puede escribir secante cuadrado como secante cuadrado de x. Secante cuadrado de y. De la identidad fundamental, si ustedes dividen todo para coseno, es una identidad para secante cuadrado. Entonces, la derivada de la función h respecto de x es 2x por arc tangente de x más 1 x cuadrado. La derivada del tangente, que es 1 más x cuadrado. 1 sobre 1 más x cuadrado. Entonces, 2x por el arc tangente de x más. Y esa es la solución. Bueno, ya son las 10 y se acabó el tiempo. Si tienen alguna pregunta o algo, quieran hacer, porque para esto se guarda solo. Y el viernes haremos otros ejercicios de la clase 10 y bueno, este de la clase 10 lo terminamos y voy a procurar que ya nos nivelemos 11 y 12.
Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Luego, profe, gracias. Luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor.